capítulo 16. Voy a leer unos versículos y quiero pedirte que mantengas tu corazón en adoración a Dios en esta tarde, en esta noche hawaiana. Y dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 23. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Di conmigo, se apartó. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, rey, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esto suceda, cuando este espíritu malo de parte de Dios venga, él pueda tocar con su mano y tengas alivio. Di conmigo, alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. He aquí yo he escuchado a este David, a este jovencito de 15 años tocando el arpa. Él sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra. Era un adolescente, pero era un hombre de guerra. Prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaías, su padre de David, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. David ya había sido ungido como rey, 15 años. Ya había sido ungido de parte de Dios a través del profeta Samuel. Ya había sido ungido para reinar. Tenía 15 años, y conmigo 15 años. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que este David esté conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Acompáñame con una oración. Papá Dios, tú estás aquí sentado entre nosotros. Tu palabra dice que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Y en esta noche, Señor, reconocemos esto, que tú estás entre nosotros. Espíritu Santo, que esa palabra marque nuestras vidas para este año. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que un espíritu malo de parte de Dios le acechaba al rey Saúl. ¿Por qué sería esto? Saúl era un hombre que Dios había ungido para ser rey. El pueblo de Israel
no le fue suficiente que Dios fuese su rey y pidió un rey de carne y hueso. ¿Y por qué dice la Escritura que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl? ¿Por qué sería, familia, iglesia, amigos? Y ayúdenme, pueden participar. ¿Por qué sería que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl? Desobediencia. Estaba consultando a brujos. Estaba tomando un lugar que no le correspondía como rey. Y me hace pensar en la oración del rey David en el Salmo 51, cuando el rey David había cometido adulterio, cuando el rey David había asesinado al esposo de Betsabé, tomó una mujer que no le pertenecía y su corazón se había trastornado y había un tormento ahora, porque él estaba caminando sobre el fuego, estaba caminando en desobediencia, estaba rompiendo un pacto de Dios en su vida. Y fíjense lo que dice el rey David, Salmo 51, versículo 11 al 12. El rey David, desesperado porque había este tormento en su vida por este pecado y esta condenación, él decía esto: no me eches de delante de ti, oh Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Había un corazón totalmente arrepentido y quebrantado. En la vida de Saúl no había tal cosa. Y cuando tú y yo caminamos en una vida de no arrepentimiento, en una vida de soberbia, aún cuando tú y yo conocemos lo que Dios desea de nosotros, pero tú y yo caminamos en otra senda, el Espíritu de Dios deja de guiarnos. Se nos es difícil percibir la presencia de Dios. Se nos es difícil escuchar su voz. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Yo creo que esa es una de las situaciones más tristes del ser humano. Yo creo que esa es una de las situaciones más tristes de aquel que ha conocido a Cristo y se ha apartado. Ahí vemos que hay un clamor en el corazón de David: no me eches, Señor, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Saúl estaba siendo atormentado, no dormía, no comía, era un hombre muy apuesto, era un hombre de guerra, era un hombre muy carismático, pero por su desobediencia, el Espíritu de Dios, la unción de Dios, la presencia de Dios se apartó de él. La Escritura nos dice algo muy interesante sobre David. Nos dice que sabía tocar, nos dice que era valiente, nos dice que era vigoroso, hombre de guerra, era prudente en sus palabras y hermoso. Y al final dice: y Jehová estaba con él. Di conmigo: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está contigo. El Señor está con nosotros. No sé si tú no eres muy vigoroso, vigorosa. No sé si tú eres un guerrero, una guerrera para la batalla. No sé si tú eres muy valiente. No sé si yo lo soy. Pero algo que sí puedo decir es de que el Señor está conmigo.
Es de que el Señor está conmigo. Es de que el Señor está contigo, José. Es de que el Señor está contigo, África. Es de que el Señor está contigo. Es ahí la gran diferencia. Saúl también era hermoso. Saúl era era una persona de guerra. Era todo lo que se podía calificar sobre ese rey. Pero Dios no estaba con él. Dios no estaba con él. Si las otras características, adjetivos, no los tienes, quédate que el Señor está contigo. ¿Sí? Quédate que el Señor está contigo. No importa lo que puedas enfrentar. Recuerda, el Señor está contigo. Aún si has perdido una relación, aún si has perdido rumbo y sentido en tu vida, recuerda eso, el Señor está contigo. La Escritura nos dice esto en Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sino de Dios que tiene misericordia. Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Alguien más en este club? Él ha tenido misericordia de nosotros. Y es necesario que nos mantengamos en esa línea, en esa actitud de agradecimiento. Papá, gracias, porque has tenido misericordia y ahora tu Espíritu Santo habita en mí. Que venga lo que venga, Señor, tú estás conmigo. Qué gran diferencia. Saúl no tenía un corazón arrepentido. David sí lo tenía. Aún en medio de sus crímenes, aún en medio de su pecado, regresó a su Padre Celestial. Y me encanta lo que viene. Hablando de adoración, hablando de alabanza, que hemos estado adorando, hemos estado hablando esos miércoles pasados. Vamos a continuar el próximo miércoles. Y el 27, el último miércoles de abril, vamos a tener otra noche de alabanza. Vamos a continuar en ese mismo sentir. La Escritura nos dice esto al final de estos pasajes, que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Y cuando David tomaba el arpa, fíjate bien, no te me pierdas. No sé si tú tocas un instrumento o no tocas, no sé si tú cantas o no cantas, pero todos nosotros tenemos un instrumento en nuestra voz para alabar a Dios. Déjame decirte otra vez, no sé si tú tocas o no tocas, no sé si tú cantas o no cantas, pero cada uno de nosotros esta noche tenemos una voz para expresar a Dios. Hace rato estábamos allá en un tianguis comprando fayuca allá en San Vicente, buenos precios. Mi hermano Rick me llevó para allá. Y el Señor nos topa literal con un hombre que no habla, no articula palabra y no se le entiende lo que dice. Y empezamos a orar por él y empezamos a decirle, no sabíamos su nombre porque no le entendíamos. Todo este lado, una
embolia total, mano, de así la mano. Y le empezamos a decir, quiero que repitas esta oración como tú puedas. Y él empezó a repetir esta oración. Señor Jesús, aquí está mi vida, perdóname. Mi corazón se conmovió. Ese hombre no sabía articular una palabra de las mías, pero sí entendía en el clamar a Cristo. Así que no hay excusa de alabar a Dios. En cualquier momento, Saúl estaba buscando a este joven para aliviar, calmar su tormento. Tú y yo tenemos su presencia en nuestras vidas 24 horas. Como Isi me mandó un mensaje hoy para decirme que tiene atención al cliente 24 horas, pero no llega a tiempo. La escritura dice así: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. En ese momento había un espacio de alabanza, de adoración, porque David, un hijo de Dios, estaba alabando al Señor, y la presencia de Dios en la vida de David calmaba todo tormento que existía en la recámara del rey. Tú y yo tenemos esta arma letal en nuestras vidas para nuestra comunidad. Cada vez que levantamos alabanza y adoración a Dios, las tinieblas se disipan. La escritura nos dice esto en Salmo 22, en el versículo 3 y 4. Fíjate bien: pero tú, Señor, eres santo. Tú que habitas, di conmigo, habitas entre las alabanzas de Israel, de tu pueblo. Estos somos tú y yo. No está hablando de una nacionalidad terrenal, está hablando del cuerpo de Cristo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y ellos esperaron, y tú los libraste, y tú los libraste. La palabra habitar significa que nuestro Dios se sienta. Nuestro Dios se sienta. Cuando tú y yo estamos alabándole a Él juntos, Él se sienta entre nosotros y dice, permanece. Y la palabra habitar dice, se casa con el momento, se casa con su cuerpo, se casa con su iglesia, se queda allí. Es por eso que la alabanza es tan poderosa, porque Él está entre nosotros. Y en esta noche, en esta tarde, yo quiero que continuemos alabando a Dios. Si tú has andado con espíritu angustiado, de temor, en el nombre de Cristo Jesús, esta noche el Espíritu Santo de Dios te hace libre. El Espíritu Santo de Dios me da libertad. Esperamos en Él y vamos a esperar en un momento, en medio de la alabanza y la música, vamos a esperar en un momento porque Él está aquí. Amén. Así que quiero pedirle a los muchachos que sigan
Si tú quieres acostarte, sentarte, como tú quieras acomodarte, levantar tus manos, te pido que tengamos esta actitud de reverencia porque nuestro Padre está aquí.